Ahora, Pablo, ¿esto podría usted cree servir como ejemplo para que el gobierno comience a liberar las exportaciones en otros sectores también? Bueno, Antonio, soy un convencido y lo he pedido permanentemente. Las exportaciones se deben liberar, no podemos seguir frenando. En la medida que tengamos esta sobreregulación, estos frenos, etcétera, las inversiones no van a llegar o van a disminuir. Imagínate, Antonio, tú no vas a continuar invirtiendo cuando hay un control de precios, cuando no se te permite exportar. Reitero, y hoy más que nunca, pues esos dólares, esos millones de dólares que hemos dejado de percibir, pues nos podrían haber dado la tranquilidad de tener combustible, de poder haber podido importar, tener los recursos necesarios, etcétera. Entonces, no puede continuar el gobierno. Yo felicito la actitud que ha tenido el ministro Zenón Mamani con el ministro Yamil para retirar esto, pero no, es una herencia de 100 días que nos dejan un daño muy fuerte y reitero, no se puede continuar golpeando a la economía formal cuando el contrabandista es el que hace daño. Hemos pedido de manera oportuna y reiterada, por ejemplo, la dotación recursos a la fuerza, al viceministerio de lucha contra el contrabando. Esos vehículos que tienen son de hace más de 15 años, 10 años. Es más, se la dijimos al presidente en la reunión que tuvimos el año pasado en agosto, la aseguradora les debía como 6, 7 vehículos, de todos los 500 y de los casos en los que habían sido destruidos precisamente por el crimen organizado. Pablo, ahora, bueno, esta es la buena noticia, ¿sí? De que otra vez nuestra carne va a volver a sus mercados en el exterior, fuera del país. Pero hay otra mala noticia ya en esta semana, que ha sido ya muy duro esto de los bloqueos de las carreteras. Hay tensión, en fin. Otra vez, Pablo, ¿cómo se afecta, podríamos recordar a la población, cómo se afecta a la industria, al sector productivo del país? ¿Cómo afectan este tipo de medidas de presión? Mira, Antonio, acá se afecta a 11.5 millones de bolivianos. Hoy tenemos Cochabamba paralizada, asfixia, no tienen combustible, no están llegando alimentos, no pueden salir muchos de los insumos de Cochabamba, y tienes una ciudad sitiada por un tema personal, por un tema político. Y obviamente tú ya no puedes interconectar con Santa Cruz, con otras regiones del país. La Paz también tiene algunos bloqueos. Entonces el daño se lo hace a Bolivia, no es a la gran industria a la que se afecta. Imagínate, en todas estas regiones tienes microempresarios, emprendedores, pequeños productores que estaban sacando su cosecha de fruta, de vegetales, de verduras, etcétera, y que se va a descomponer en el camino. Hay animales en camino, hay carnes frigoríficos, entonces el daño es enorme, irremediable, irreparable, y fruto de este descontrol, se había propuesto también en algún momento una ley antibloqueos, fruto de este descontrol es el que estas rutas bioceánicas ya no van a pasar por Bolivia. El camino de Chancay, que debía ir de Guajará hasta pasar por La Paz y terminar en puertos peruanos, ya Brasil lo ha diseñado por encima de Pando. Entonces Bolivia va a quedarse de verdad aislada a este paso. No podemos contar, tiene que restablecerse el Estado de Derecho. Acá tenemos regiones, municipios en los que ciertos días son ferias de productos de contrabando, vehículos robados. Entonces creo que tiene que volver el orden a este país, tiene que volver el Estado de Derecho, y reitero, no se puede continuar juzgando y deteriorando al empresario formal, a la industria formal, que somos quienes invertimos, apostamos, generamos empleo, aranceles. El contrabandista, este crimen organizado, pues no paga impuestos, no paga aranceles, y nos quita de ese alimento que hoy hace falta en mercados, ferias, supermercados. Pablo, el año pasado hemos tenido una medida parecida que creo que duró 22 o 24 días, usted lo debe recordar bien. ¿Se hicieron los cálculos de, en general, cuánto de pérdidas generó esa medida de presión? Uy,
me preocupa ya porque me he olvidado, Antonio, me has dejado mal. Pero sí, sí. Pero sí. la pérdida solo en el sector industrial era arriba de los 12 millones de diarios. Entonces, imagínate la pérdida para el país, reitero, es la imagen. Hoy lo único que exportamos es inviabilidad. El daño es muy grande. Cochabamba estima que como región están perdiendo 10 millones diarios por estos bloqueos. 11.5 millones de bolivianos, Antonio, tú vas ahorita al mercado, al supermercado y vas a ver productos se han incrementado y otros están faltando porque no pueden salir, ¿no? Entonces, imagínate ese productor lácteo en Cochabamba, no puede agarrar a la vaca y decirle a la vaca lechera, ponerla en off y esperar a que pase el bloqueo. Esa leche se va a tener que desechar, va a tener que perder. Ese pequeño productor pues tiene créditos, que comprar insumos, etcétera. Entonces, reitero, el daño es irremediable y afecta a 11.5 millones de bolivianos. Pablo, yo entiendo que como empresarios, como industriales, en fin, siempre suelen ser un poquito cautos, pero también en el fondo todos somos ciudadanos bolivianos, por eso le pregunto, y en esa condición, ¿qué piensa de toda esta gente que al parecer tiene por ahí un interés de repente de que no hayan las elecciones o de participar a la fuerza? En fin, seguramente tiene mucho que decir sobre esto, Pablo. Bueno, acá deberíamos estar sobreponiendo los intereses ideológicos y políticos. Hoy hablamos de qué Bolivia vamos a dejarles a nuestros hijos. En verdad, ¿la Bolivia que tenemos es la que queremos? Yo estoy preocupado de verdad como empresario de la continuidad de actividades. Estamos viendo cómo microempresarios, gremiales, están cerrando sus puestos. Tú caminas por la ciudad y vas a ver la cantidad de locales cerrados, ves gigantografía vacía. Bueno, han aparecido algunos candidatos, pero si no, el escenario sería en alquiler, referencias, qué sé yo. Entonces, esa es la crisis que ya es visible. La crisis ya no es de la oposición, de los neoliberales. La crisis ya está afectando a cada uno de nosotros. Entonces, hoy deberíamos estar pensando en la toma de decisiones para que el cambio de gobierno en noviembre no sea tan doloroso. En la medida que sean más tardías las decisiones, pues más costosas van a ser en lo económico y social. Debemos evitar eso y también sería pues interesante escuchar a los candidatos llamar y presionar por ciertas decisiones que deben tomarse de manera oportuna. Y reitero, el gobierno ha hecho su mejor esfuerzo en todo este tiempo tratando de industrializar, pero 150 industrias, 40,000 empleos, no le van a devolver el pleno empleo a Bolivia. No, la pregunta acá va a ser un poco dura. ¿Cuántas de estas industrias estatales exportan? Entonces creo que ahí estamos viendo que no han cumplido con su propósito. Yo no sé a qué autoridad se le puede ocurrir una fábrica de papas fritas. Yo apuesto, Antonio, y no es que ningún privado no consuma papas fritas, pero 25 millones de dólares en una fábrica de papas fritas, ningún privado lo hubiese hecho. Además que en el Alto tenemos emprendimientos interesantes de papas fritas, ¿no? Reitero, entonces muchas de esas cosas deben ser evaluadas. Muchas de repente han tenido algún impacto, sí, pero están produciendo. Hay otras que son deficitarias y creo que sí debería haber una corresponsabilidad también del gobierno en algún momento. Y bueno, identificar a los culpables y decir, bueno, no debería haber hecho esta fábrica. Sabemos que hay una en Caribe, por ejemplo, que está una planta piscícola, ha hecho algunos metros por encima del río. No sé cómo la van a llenar, por ejemplo. Hay otra planta procesadora de frutas que tiene una capacidad de 40 toneladas diarias, si no me equivoco, y la región produce 4 al mes. Entonces, eso va a ser imposible de que la planta produzca y opere. Creo que ahí sería interesante escucharlo al presidente, de verdad, más allá de defender, porque puede haber sido interesante la idea, pero en la práctica sus acompañantes no le dieron la importancia y no fueron responsables en la toma de decisiones.
Perfecto, Pablo. Le vamos a agradecer, como siempre, la gentileza que tiene con La Razón Radio. Gracias por todas las explicaciones, las ideas, en fin, los mensajes. Pablo, lo dejamos conducir. No sé si ya llegó a su destino, pero en todo caso, si sigue conduciendo, que siga tranquilo, que siga en paz. Ya lo vamos a estar convocando en una próxima oportunidad. Fuerte abrazo. Buen día. Con todo gusto, Antonio, y lo que hoy Bolivia demanda es una nueva ley de inversiones. Sin inversión nacional e inversión extranjera, no vamos a poder reactivarnos.